Agente perturbador número 1. Los antibióticos de amplio espectro. A lo largo de los últimos 50 o 60 años, nuestra cultura ha experimentado una serie de cambios trascendentales en el estado de salud y en la prevención de las enfermedades. Aunque las mejoras en el ámbito de la ciencia de la salud son a veces una espada de doble filo, en un contexto similar al que se establece en el marco de la paradoja vegetal. Al igual que las plantas, los avances científico-médicos hacen que nos mantengamos vivos, pero también pueden ser potenciales causantes de muerte. Un ejemplo paradigmático lo constituyen los antibióticos de amplio espectro, que en origen fueron considerados como verdaderos medicamentos milagro. Desarrollados a finales de los años 60 y principios de los 70, los antibióticos de amplio espectro son capaces de destruir múltiples cepas de bacterias de forma simultánea. La mayor parte de los antibióticos empleados en la actualidad son de este tipo. En verdad, estos fármacos han salvado y continúan salvando un incontable número de vidas de pacientes que superan enfermedades como la neumonía o la septicemia. Sin embargo, estos fármacos en realidad permiten a los médicos atacar una infección por medio de una especie de técnica de bombardeo en alfombra, sin preocuparse exactamente de cuál es la bacteria culpable. Los médicos quedamos tan impresionados en su momento por estos medicamentos que los utilizábamos y por desgracia continuamos haciéndolo, incluso en situaciones en las que el agente responsable de la infección es un virus que no es atacado en ningún caso por los antibióticos. No sabíamos por entonces que ese bombardeo en alfombra lo estábamos lanzando también sobre nosotros mismos. Cada vez que se toma un ciclo de levofloxacino, de ciprofloxacino o de cualquier otro antibiótico de amplio espectro para tratar una infección urinaria o de otro tipo, son destruidos la mayor parte de los microbios intestinales. Lo sorprendente es que estos microorganismos llegan a tardar hasta 2 años en regenerarse y algunos no lo hacen nunca. Para empeorar la situación, cada vez que un niño toma antibióticos, aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedad de Crohn, diabetes, obesidad o asma en el curso de su vida adulta. En la actualidad, nuestro conocimiento de las bacterias es mayor de lo que era en el pasado. Numerosas bacterias que antes se consideraban nocivas, ahora se sabe que son beneficiosas. Podemos establecer la siguiente comparación. El holobioma es como un bosque tropical plenamente desarrollado, un ecosistema de increíble complejidad en el que la existencia y la supervivencia de una especie depende de otras muchas. Imaginemos que ese bosque es arrasado por completo, con napalm o agente naranja. Aún en el caso de que se replantaran las semillas de todos los árboles y las plantas de inmediato, algo parecido a lo que la gente intenta hacer tomando probióticos, ¿hay realmente alguna probabilidad de que el bosque recupere su antigua frondosidad en apenas unas semanas? Imaginemos que cada vez que el bosque comienza a rebrotar, vuelve a ser destruido por una nueva lluvia de napalm, lo que sería comparable a tomar un antibiótico de amplio espectro para tratar, tal vez, simplemente un molesto resfriado. Ahí donde debía haber una exuberante vegetación, no hay más que tierra quemada. No quiero, sin embargo, que se malinterprete. Los antibióticos dirigidos a un objetivo concreto pueden salvar vidas, pero se ha de ser muy cauto a la hora de tomar antibióticos de amplio espectro para tratar una alteración que no sea grave o potencialmente mortal. Y nuestro consumo de antibióticos no se limita a los que nos receta el médico. En los Estados Unidos, casi toda la carne de vacuno o de pollo contiene la cantidad suficiente de antibiótico para matar las bacterias que crecen en el cultivo de una placa de Petri.
Este tipo de antibióticos también destruyen en forma discriminada las bacterias nocivas y las beneficiosas. Hasta hace poco era perfectamente legal incluir arsénico que la dieta de las aves de corral criadas al aire libre, porque daba a su carne un saludable color rosado. Pero un momento, ¿no era arsénico un veneno? Efectivamente, lo es. Además de ser un veneno y de tener efectos antibióticos, el arsénico en un agente de interferencia hormonal que imita la acción de los estrógenos. Es un agente de interferencia hormonal que imita la acción de los estrógenos. Una propuesta de ley destinada a prohibir el uso de arsénico en la alimentación de las aves de corral fue inicialmente rechazada en el estado de Maryland, gracias a una generosa donación a las campañas de los senadores estatales de Monsanto, multinacional agroquímica que fabrica arsénico para ese uso. Más tarde fue la propuesta aprobada y en 2013 la FDA prohibió el uso de 3 de las 4 formas de arsénico a nivel nacional. Sin embargo, la cuarta forma, la nitarsona, quedó excluida de la prohibición. En el momento en el que este libro entró en prensa, parecía que la FDA estaba dispuesta a prohibir también esta cuarta forma de arsénico. Por otra parte, en la alimentación de las aves se utiliza también soya y maíz, en formulaciones que contienen además sustancias estrogénicas. Así que una de las pechugas de estas aves criadas en condiciones supuestamente saludables contiene una cantidad de estrógenos equivalente a la de una píldora anticonceptiva. La peligrosa cuestión de la reducción de la eficacia. Yo estaba en la Facultad de Medicina en los años 70 cuando Clostridium difficile, un microorganismo hasta entonces relativamente marginal hallado en el colon, comenzó súbitamente a provocar la muerte de muchas personas. El motivo de eso era que al implantarse el uso de los antibióticos de amplio espectro, esos habían erradicado del intestino de esas personas todo tipo de bacterias, incluidas las protectoras. Cuando estos microbios beneficiosos desaparecieron, aumentó la presencia de uno de los más nocivos, el Clostridium difficile, que deterioraba irreversiblemente el colon de aquellos a los que infectaba. Deberíamos habernos dado cuenta de que ese bombardeo en alfombra tendría estas funestas consecuencias. Hoy en día existen una serie de bacterias superresistentes que no se ven afectadas por los antibióticos, lo que determina una situación de potencial riesgo vital para muchas personas. El desarrollo de una resistencia generalizada de proporciones epidémicas a algunos antibióticos podría tener consecuencias desastrosas. Más recientemente, la extensión del uso del enrofloxacino, similar al ciprofloxacino, para tratar a las aves de corral de infecciones por E. coli y de infecciones bacterianas asociadas a las enfermedades respiratorias, dio lugar al aumento de las resistencias en humanos que habían tomado ciprofloxacino para combatir una infección bacteriana con anterioridad. La FDA ha reconocido que la resistencia a antibióticos en humanos es un asunto problemático, pero el propietario de una granja de pavos no va a tratar, obviamente, a un único pavo enfermo, sino que echa el antibiótico en el agua de los bebederos en los que beben todos los animales. Y el problema no acaba, ciertamente, con el enrofloxacino, integrante de una potente clase de fármacos llamados fluoroquinolonas. La FDA, los médicos y las asociaciones de consumidores son todos ellos conscientes de que el uso generalizado de enrofloxacino en la alimentación animal puede fomentar el desarrollo de resistencias en personas que hayan tratado con ciprofloxacino, aplicado con frecuencia al tratamiento en humanos de las infecciones por salmonelas, Campylobacter y otros microorganismos causantes de patologías transmitidas por vía alimentaria y también el carbunco.
Eso supone que cuando una persona ingiere bacterias al consumir una carne poco cocinada o no debidamente manipulada y contaminada, puede no responder al tratamiento con ciprofloxacino. De hecho, el equipo de urología del hospital en el que antes trabajaba constató que al menos el 50% de las mujeres afectadas por infecciones urinarias eran portadoras de microorganismos resistentes a este fármaco. Los antibióticos de amplio espectro hacen que los cerdos, las aves de corral y otros animales crezcan más deprisa y sean más grandes y gruesos. Y si tienen ese efecto en los animales, resultaría sorprendente que no hicieran lo mismo en los humanos. Lo creas o no, una sola dosis de esos antibióticos tomada por una mujer durante su embarazo puede dar lugar a que su hijo sea gordo. Y un solo ciclo de antibióticos administrado a un niño favorece el posible desarrollo de obesidad. Al alterar la flora intestinal que se comunica con el sistema inmunitario, los antibióticos inducen en el cuerpo humano un estado de guerra, incrementando sus reservas de grasas, de modo que las células inmunitarias dispongan de toda la energía necesaria para combatir a los invasores. Y los residuos de antibióticos presentes en la carne y en la leche de los animales no hacen más que potenciar ese efecto cuando una persona es tratada con antibióticos de amplio espectro. Historia de éxito. Enfermedad de Crohn inducida por antibióticos. Sara es una mujer de 70 años de edad a la que se le administraron dosis repetidas de antibiótico durante 6 semanas para tratar una infección urinaria recurrente. Comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, seguidos de diarrea líquida, dolor articular intenso y artritis. A pesar de no contar con antecedentes de trastornos gastrointestinales, le fue practicada una colonoscopía que confirmó que padecía enfermedad de Crohn. En vez de unir los puntos de referencia que las pruebas le mostraban, su médico la derivó a un reumatólogo, que le recomendó un tratamiento a base de inmunodepresores, un tipo de fármacos que se anuncian a diario en la televisión. Por fortuna, Sara rechazó el tratamiento farmacológico que se le aconsejaba y acudió a mi consulta en busca de ayuda. Al eliminar las lectinas de su dieta y reconstruir el bosque tropical en su intestino mediante el programa de la paradoja vegetal, pronto estuvo en condiciones de curarse a sí misma y en 6 meses su enfermedad desapareció.